Bueno, la memoria histórica es realmente fundamental para poder superar el conflicto, para poder superar la guerra y para poder avanzar justamente hacia la construcción de una sociedad democrática y hacia una paz duradera. Porque a pesar de que el conflicto ha sido intenso, ha sido largo y ha sido degradado, son muy pocas las comprensiones que la sociedad tiene sobre la naturaleza de ese conflicto, sobre las dimensiones de ese conflicto y sobre todo sobre las causas que han permitido que ese conflicto se escale como se ha escalado en Colombia. Es decir, los colombianos están muy habituados a escuchar noticias fragmentadas sobre la guerra, a veces noticias que muestran el dolor de una víctima en particular pero que no lo contextualizan, a perder las relaciones de continuidad que existen entre los hechos violentos. Por eso la memoria histórica debe cumplir esa función, digamos, una función de poder explicar de un lado por qué ha sucedido lo que ha sucedido, cómo ha sucedido lo que ha sucedido, quiénes son los responsables de lo que en este país ha acontecido, quiénes son las víctimas de la guerra, qué daños le ha causado esa guerra al país. Esa sería la función de la memoria histórica. Y en esa medida también una memoria que interpele no solamente al victimario, a quien perpetró un hecho, que interpele al actor político, al actor armado que está o que ha cometido el acto, que lo ha propiciado, que lo ha de alguna manera se ha aliado o ha resultado beneficiado de ese evento de violencia, sino también es una memoria que debe interpelar a la sociedad, porque también la sociedad es responsable de lo que ha acontecido en este país. Entonces la función de la memoria, más allá de generar comprensiones frente a lo que el país ha vivido, es también una función de interpelación ética a la sociedad, de por qué nos ha pasado y en dónde estamos como ciudadanos frente a eso que nos ha pasado, por qué hemos permitido que eso haya sucedido, por qué hemos convivido de alguna manera cómodamente frente a eso que ha sucedido. Entonces la memoria es una memoria que no solamente plantea juicios éticos, no solamente devela hechos y atribuye responsabilidades, sino que la memoria tiene sentido en tanto la memoria lleva a que la sociedad se cuestione, se interpele y también reubique su papel y su lugar en la sociedad. Ese es el papel que veo que debe cumplir la memoria histórica y la importancia en una sociedad que ha naturalizado tanto la guerra, una sociedad que por lo mismo que no comprende lo que ha pasado, tiende muchas veces a pensar que la guerra es un signo trágico, que la guerra es algo que siempre nos ha ocurrido y que estamos condenadas a padecerla eternamente, porque no entiende que esa guerra tiene causas, tiene explicaciones y que esa guerra la hemos hecho de alguna manera los y las colombianas y que también la podemos terminar los y las colombianas. Las víctimas juegan un papel central, importantísimo en la construcción de la memoria histórica de este país. De alguna manera las víctimas han estado excluidas, invisibilizadas, marginalizadas de lo que se constituye como memoria pública, de lo que se constituye como una memoria nacional. Y esto porque la memoria generalmente se ha hecho es una memoria construida o muy desde discursos oficiales, es una memoria muy restringida a los ámbitos de los expertos de la academia, que a partir de fuentes secundarias y de la rigurosidad propia de las disciplinas sociales construyen versiones del pasado. En esas versiones del pasado muy pocas veces las víctimas son protagonistas y son justamente ellas las expertas en el pasado porque son quienes han vivido la experiencia de manera directa. No quiero decir que la memoria se construye únicamente a partir de las voces de las víctimas, pero la memoria no puede excluir las víctimas de esas voces. La participación de las víctimas es fundamental por varias razones, porque las víctimas saben con precisión por lo menos qué ocurrió. Eso lo hemos encontrado en muchos de los ejercicios. Las víctimas describen con precisión qué fue lo que pasó, cómo pasó, y esos son datos que son supremamente importantes en el ejercicio de esclarecimiento histórico. Las víctimas no solamente dicen qué pasó, sino que las víctimas también tienen interpretaciones sobre lo ocurrido. Las víctimas explican, las víctimas denuncian, las víctimas señalan. Por ejemplo, en muchos de los casos que nosotros trabajamos, las víctimas no solamente decían aquí sucedieron estos hechos, sino estos hechos sucedieron por estas razones y sucedieron en el marco de estas complicidades
Y eso son informaciones supremamente importantes que las víctimas aportan al esclarecimiento. Pero diría, más allá de eso, yo diría que la importancia de las víctimas en la memoria está en dos aspectos. Por un lado, en la legitimidad ética que tiene la víctima. El testimonio de la víctima siempre es un testimonio interpelador, siempre es un testimonio que tiene una fuerza moral incuestionable, que no puede entrar a contradecirse, porque desde la víctima habla una experiencia de dolor, una experiencia de sufrimiento, una experiencia de una vida que fue puesta en riesgo, que su integridad fue amenazada. La víctima de alguna manera habla de las fracturas de la sociedad, o sea, de lo que no debe pasar en una sociedad, y en buena medida está el valor ético del testimonio de la víctima, el valor incuestionable que tiene ese testimonio. Cuando una víctima habla, es distinto a cuando, por ejemplo, se explica un conflicto desde las razones de los victimarios. En las razones de los victimarios siempre hay acuerdos, desacuerdos, justificaciones o no justificaciones. En el testimonio de la víctima hay una fuerza moral que es incuestionable, y creo que ahí está el aporte muy importante. Uno puede poner cifras, puede decir motivaciones históricas, transformaciones históricas, todo eso es debatible, ¿sí? Pero habla una víctima y pone su testimonio, y frente a eso es muy difícil entrar a rebatir, a contradecir, a cuestionar, porque es la experiencia de la víctima, y esa experiencia es la que tiene mayor fuerza interpeladora para la sociedad. Por eso digo que es tan importante. Y en segundo lugar, la participación de las víctimas, su aporte a la memoria es fundamental en términos de que al reconstruir su experiencia también hace evidente lo que la violencia quiso silenciar, lo que la violencia quiso exterminar, lo que la violencia quiso detener, quiso parar, quiso sepultar. Hablo, por ejemplo, de que cuando las víctimas narran sus experiencias de vida, están hablando de proyectos de vida truncados, de proyectos políticos, de idearios políticos, de convicciones, de valores, de procesos, muchas veces procesos que no son solamente políticos. Víctimas jóvenes de la Comuna 13, por ejemplo, veíamos proyectos artísticos, culturales, detenidos, amenazados por su fuerza transformadora, por el potencial democrático que también tenían esos procesos. Entonces, cuando la víctima reconstruye, habla de su experiencia, habla de todo lo que la sociedad quiso silenciar, habla de lo que la sociedad, y no la sociedad, de pronto los actores armados, ciertos sectores de la sociedad quisieron exterminar, quisieron desaparecer, y al narrarlo, al nombrarlo, se dignifica, y al dignificarlo de alguna manera es también volverle a dar un lugar en la sociedad como un proyecto que merece, como un proyecto que aporta, como un proyecto necesario en la democracia. Y no solamente hablo de proyectos políticos, también las víctimas en términos de que hacen visibles exclusiones, discriminaciones sociales que tienen que ver con el género, por ejemplo, cuando hablan las mujeres, que tienen que ver con opciones sexuales también silenciadas, perseguidas, exterminadas. Eso lo que ofrece al nombrar, al visibilizar, ofrece un potencial democrático profundo, porque es traer a la sociedad lo que merece y lo que debe ser reconocido, y que por años, por décadas, ha sido perseguido y ha sido estigmatizado y eliminado. De ahí un poco el lugar tan importante de las víctimas. Y hablo de las víctimas en la perspectiva de un sujeto individual, pero también de las víctimas como sujetos colectivos, organizados, porque pues por la historia de este país tenemos víctimas de movimientos sindicales, tenemos víctimas de movimientos que representan expresiones con diversidad étnica. Entonces, cuando hablo de la víctima, no solamente me refiero a la víctima en el sentido de un sujeto individual, sino de la víctima también como un sujeto colectivo y como un sujeto político. La víctima tiene esas tres dimensiones, digamos, cuando uno, y eso lo discutíamos bastante en el Centro de Memoria Histórica, uno puede comprender la víctima como un sujeto vulnerado, ¿sí? Como un sujeto sufriente, pero también como un sujeto político. Digo como un sujeto vulnerado porque indudablemente hay víctimas, porque hay violaciones de derechos humanos. Entonces hay un sujeto que no fue protegido, que no fue respetado, que fue vulnerado en sus derechos. Hablamos de una víctima también como un sujeto humano que sufre, que expresa dolor, porque la guerra sobre todo
y al margen de cualquier otra cantidad de daños genera sufrimiento. Y cuando habla una víctima, habla el dolor, es una expresión humana de sufrimiento. Pero también hablamos de la víctima como un sujeto político, porque la víctima también reclama, la víctima exige, la víctima propone, y en la medida en que reclama, exige, propone, transforma la sociedad y es un actor político que hoy en día es indiscutible en la sociedad colombiana.